Listo, chicos. Muchas gracias, Luis, por esa introducción tan chévere. Vale, tal como lo dice Luis, yo soy geólogo de profesión. Sin embargo, chicos, pues, es algo con lo que me gusta empezar durante las clases. Me he venido desempeñando durante los últimos años como profesional en Data Analytics y en ciencia de datos. Actualmente me desempeño como analista de inteligencia artificial en la empresa Fundación de la Mujer, aquí en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, y me encuentro en estos momentos finalizando mis estudios de posgrado en la maestría en ciencia de datos con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y pues algo que me gusta mencionar es que durante todas las clases es que este curso ha sido producto de una investigación, una búsqueda muy juiciosa de información acerca de cómo combinar lo mejor de ambos mundos, de los sistemas de información geográfica y la geomática con la ciencia de datos. De hecho, hay una rama que comenzó, digamos, podríamos decir que comenzó siendo un nicho y en los últimos años ha venido tomando mucho auge, que es la ciencia de datos espacial. Y este curso es producto, digamos que podríamos decir que es el tercer curso producto de esa investigación juiciosa. El primero, el de ciencia de datos espaciales con Python, el segundo de análisis de datos con Python. Y este es digamos que el tercer producto de esa investigación bastante juiciosa y es algo que pues con la clase de hoy, con el geotaller y con las clases que vamos a estar dando durante los siguientes 8 días de clase, es algo que me gustaría compartir con ustedes y por lo que espero vayamos a aprender mucho, incluyéndome a mí como docente, por parte de su retroalimentación, por parte de sus opiniones, por parte de lo que ustedes consideren que digamos que puede irse incluyendo y mejorando con el material, ¿vale? Entonces, chicos, a continuación voy a compartir pantalla para que empecemos con nuestra clase del día de hoy. Entonces, chicos, si ustedes recuerdan, por el grupo de WhatsApp, yo les había comentado, bueno, yo les había hecho envío de unos videitos en los que nos explicaban cómo crear la cuenta en Google Cloud Platform, que es el proveedor de los servicios en la nube de GCP, ¿sí? Que es de Google, perdón. ¿A qué hago referencia con GCP? Es un conjunto de servicios que ofrece el proveedor de Google para acceso a tecnologías, ya sea de computación, de procesamiento, y pues hay tres proveedores principales que son AWS, GCP, que es Google Cloud Platform, y Azure. Hay digamos que bastantes otros, pero podríamos decir que esos son los tres más grandes. BigQuery, que es el servicio con el que vamos a estar trabajando durante el curso, hace parte de la suite de servicios que se ofrece desde Google Cloud Platform. ¿Y qué es BigQuery? BigQuery es un almacén de datos de Google Cloud y es una plataforma de análisis de datos de gran escala, lo que en inglés se denomina como un data warehouse. ¿Y para qué lo vamos a usar? O digamos, ¿cuál es la funcionalidad que más vamos a estar aprovechando nosotros durante, un segundo, vamos a subir el volumen, durante el curso? Que es esa capacidad de analizar grandes cantidades de datos en tiempo real y a bajo costo, ¿vale? Entonces, yo les explicaba en alguna parte, les explicaba en las clases anteriores y también con los videitos que le pasé, ustedes ya saben, digamos, cómo crear su cuenta en Google Cloud Platform. Ya sabemos que accedemos aquí por consola. Sí, ya tenemos nuestras cuentas creadas y en uno de los videos que yo les había compartido por el grupo de WhatsApp, aprendimos cómo crear proyectos aquí desde la plataforma de Google Cloud Platform. Los proyectos son importantes porque son espacios de trabajo con el cual nosotros vamos a poder acceder a algunos servicios, entre ellos el de BigQuery. Entonces, ¿cómo podemos acceder a BigQuery? Cuando ya tenemos creado el proyecto, nosotros lo que hacemos es ingresar por acá, nos vamos a esta opción, BigQuery, y aquí ya tenemos acceso a nuestros servicios. Aquí, por ejemplo,
yo tengo un proyecto llamado Curso C3 Python SQL y aquí, cuando yo doy clic acá, ustedes van a ver la lista de proyectos, van a ver el tipo y van a ver el ID. Este ID es supremamente importante porque es el que vamos a estar utilizando para poder acceder al servicio de BigQuery desde Google Colab. Aquí el Jupyter Notebook de Google Colab va a actuar como cliente y BigQuery va a actuar como nuestro servidor. O sea, nosotros, hagan de cuenta que con un Jupyter Notebook en Google Colab es como si ustedes estuviesen trabajando con pgadmin. Con pgadmin es un cliente, una interfaz a través de la cual ustedes pueden hacer las consultas y mediante ese cliente ustedes se van a estar conectando a un servidor, ¿sí? Pero a diferencia de la mayor parte de los cursos de SQL, en las que tanto el cliente como el servidor están instalados en una máquina propia, generalmente nuestro computador personal, la diferencia aquí va a ser que desde Google Colab en la nube, es un servicio en la nube y va a ser nuestro cliente, nosotros vamos a poder acceder a un servidor aquí desde BigQuery. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El profe Luis a nosotros nos compartió un enlace, que es este de acá, en donde hay alojado un cuaderno, un archivo en formato IPGNB, que es un Jupyter Notebook. Este Jupyter Notebook tiene el nombre Geotaller Introductorio. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a dar clic derecho y le vamos a dar clic en descargar. ¿Listo? Aquí en este caso, yo ya lo descargué, que es este de acá, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar a nuestro Google Drive, ¿sí? Yo les recomiendo que el Google Drive, el servicio, el repositorio de Google Drive con el que vayan a trabajar, sea el repositorio de Google Drive de la misma cuenta de Gmail con la que ustedes crearon su cuenta aquí de GCP. Espérenme que veo unas preguntas. Profe, yo recién me incorporé al curso. ¿Puede reenviar, por favor? Elizabeth, listo, no te preocupes. Los enlaces a los que yo me refería eran unos enlaces de YouTube que se enviaron al grupo de WhatsApp que te explican cómo crear la cuenta de GCP y también cómo crear proyectos en tu cuenta de Google Cloud Platform. Pero si no lo has hecho, no te preocupes. De todas maneras, la sesión queda grabada. Apenas tú puedas crear tu cuenta y puedas crear tu proyecto, tú vas a poder replicar el proceso sin problema. Octavio nos dice, aprovecho de dejar una consulta. Mediante GCP se puede acceder a la base de datos de locales comerciales, restaurantes, hoteles y servicios que uno ve normalmente en Google Maps. Bases de datos de locales comerciales. Con bases de datos, ¿a qué tipo de información te refieres, Octavio? Pero bueno, si quieres, dejemos esta consulta para el final del taller y las vamos resolviendo. Entonces, chicos, después de que nosotros hemos descargado el archivo de Jupyter Notebook, ¿cierto? Nos vamos a ir a nuestro repositorio de Google Drive. En este caso, ustedes se van a ir a su correo, van a dar clic acá en Apps, Google Apps, entran aquí a Drive, nos vamos aquí a Mi Unidad. En este caso, si quieren, podemos crear una carpeta nueva. Yo en este caso, yo tenía mis archivitos los tenía, déjenme buscarlos. Si no, vamos a crear una nueva, una carpeta. Entonces le vamos a poner CAEC, GeoTaller, vamos a acceder acá y vamos a arrastrar el archivo que hemos descargado recientemente. ¡Pam! Lo arrastramos, ¿cierto? Entonces, desde acá, ya cuando tenemos nuestro archivo Jupyter Notebook cargadito, vamos a dar clic y vamos a empezar a trabajar con nuestro archivo de la clase del día de hoy. Entonces, chicos, la clase del día de hoy es una introducción a SQL en BigQuery. Y en el geotaller de hoy vamos a estar trabajando con un dataset que se llama Análisis de colisiones vehiculares en la ciudad de Nueva York, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer acá?
Aquí vamos a utilizar Google Colab, este Jupyter Notebook de Google Colab como un cliente. Vamos nosotros a hacer las consultas en SQL desde este cliente, desde este Jupyter Notebook, a una base de datos que está alojada en el servicio de BigQuery. En este caso, es una base de datos que corresponde a un conjunto de datos abiertos relacionado con el análisis de colisiones vehiculares en la ciudad de Nueva York. ¿Dónde está ese dataset? Ustedes estarán preguntando. Cuando nosotros tenemos acceso aquí a BigQuery desde nuestras cuentas de Google Cloud Platform, acá vamos aquí a la opción agregar datos. Aquí incluso, y eso lo vamos a ver durante el curso, no solamente vamos a poder acceder a conjuntos de datos de portales de datos abiertos desde acá de BigQuery, sino que nosotros podríamos incluso subir a través de los buckets, si de pronto alguno ha trabajado con AWS o con Azure, sabrán que dentro de los servicios de almacenamiento de las plataformas en la nube están los buckets en las cuales nosotros podemos subir archivos casi que de tamaños casi que bueno, casi que de manera ilimitada, pues también depende de nuestro presupuesto porque a nosotros nos cobran por el tamaño del archivo que nosotros vayamos cargando. Pero digamos, por ponerles un ejemplo, yo podría cargar un archivo, un dataset de 10 gigas en un bucket de S3 de AWS o en el bucket aquí de GCP y luego yo podría crear un esquema desde mi cuenta de GCP. ¿Para qué? Para que al crear ese esquema, yo luego pueda acceder desde Google Colab o desde cualquier otro cliente a ese esquema y pueda hacer consultas, pueda hacer un data retrieval a esa tabla y recuperar información en lenguaje NSQL, ¿sí? Pero en la clase de este GeoTaller, pues nosotros vamos a estar trabajando con un dataset público. Entonces, entramos a conjuntos de datos públicos y aquí buscamos New York, le damos Enter. Bajamos y aquí vemos uno que se llama NYPD Motor Vehicle Collisions. Le vamos a dar ver conjunto de datos y fíjense que acá, aquí nos aparece cargando este esquema que se llama BigQuery Public Data. Bajamos, bajamos, bajamos y estos son esquemas. Los esquemas tienen asociadas varias tablas y cada tabla hace referencia a un dataset. Entonces vamos a dar clic acá. Y aquí vemos un diccionario de datos en los que nos explica cuáles son los campos y cuál es el tipo de dato. Estos son los tipos de datos asociados a las bases de datos en BigQuery, en SQL. Pues hay de tipo string, de tipo datetime, de tipo float, entre diferentes motores de bases de datos relacionales, como por ejemplo entre Postgres, entre BigQuery, entre MySQL, pueden variar ligeramente, pero generalmente, digamos que se maneja un tipo de dato, un tipo de datos para los atributos, digamos que de manera universal. Entonces, estos van a ser los atributos con los que nosotros vamos a estar manipulando la información. Borough, que hace referencia al distrito. Contributing Factor Vehicle del 1 hasta el 5, timestamp, que hace referencia a una fecha de la colisión, latitud y longitud, número de ciclistas heridos, asesinados, número de conductores de motocicletas heridos y asesinados, de ¿cómo es que se llama? De transeúntes heridos o asesinados. Entonces, tenemos varios atributos. ¿Cómo vamos a poder acceder a esta información? En este caso, vamos a ver cómo podemos hacerlo utilizando este Jupyter Notebook en Google Colab. Entonces, chicos, lo primero que vamos a hacer, cada uno desde sus correos personales de Gmail, lo primero que vamos a hacer es que después de habernos traído este notebook aquí a Google Drive, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la configuración del entorno y vamos a instalar estas librerías, Pandas y GeoPandas para hacer análisis de datos. Ya vamos a ver para qué vamos a usar Pandas. Ustedes dirán, si estamos hablando del lenguaje SQL, ¿por qué vamos a tener que instalar librerías de Python? Matplotlib y Seaborn para hacer visualización de datos. Esta librería Google Colab
from Google Colab Import Out, que nos sirve para hacer una autenticación. Aquí le estamos diciendo, ya vamos a ver en qué consiste eso. Aquí, con estas celdas de código, precisamente por eso importamos este módulo y esta librería, le estamos diciendo Authenticate User, nos estamos autenticando como usuarios, le estamos diciendo a los servicios de Google, yo soy la persona yo soy, me identifico como Adrián Felipe Rueda Castellanos, cada uno es de su correo, y yo estoy, mejor dicho, yo me estoy autenticando, yo estoy diciendo, estoy, estoy comprobando que efectivamente soy yo quien está ingresando con mis credenciales a mi cuenta para administrar mis propios servicios. Entonces, aquí hacemos la autenticación y después de que hacemos la autenticación, vamos a crear un cliente de manera que tengamos acceso al proyecto que creamos, que creamos desde la plataforma de GCP, ¿sí? Esto no se preocupen, esto lo pueden ver, esto se hace en 2 minutos. Esto lo pueden ver en los videos que yo les suministré por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero importante es que ustedes creen su proyecto. Aquí en este caso, cuando ustedes estén dentro de sus notebooks respectivos, cada uno va a crear su proyectico. En este caso, el mío se llama Curso C3 Python SQL, pero ustedes le pueden colocar el nombre que deseen, ¿vale? Importante colocar el proyecto. Y cuando nos autentiquemos, nos va a decir, ¿permites que este notebook acceda a tus credenciales de Google? Le vamos a dar clic en permitir. Ingresamos acá, elegimos la cuenta. Recuerden, chicos, que vamos a usar para hacer la autenticación y para poder manipular todos los archivos a lo largo de las clases, usar el mismo correo personal con el que tenemos nuestra cuenta en Google Cloud Plan. Le vamos a dar clic en continuar, le vamos a dar clic en continuar y aquí ya debería realizarnos el proceso de autenticación. Después de pasado el año o los $300 del crédito, toda consulta o análisis genera costo en GCP. Hasta donde sé, sí. Sí te genera costo. Por eso tienes que estar muy pendiente de cómo aprovisionas tus servicios. ¿Listo? ¿Pueden enviar los links del video nuevamente, por favor? Los links del video, de los videos. Ok, chicos, no se preocupen, como les comenté anteriormente, eh, bueno, déjenme acá, voy a enviarlos nuevamente, Python y SQL, voy a enviarlos acá, listo. Listo. Acá se los compartí nuevamente por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ya cuando nosotros nos hemos autenticado, ¿sí? Cuando nosotros nos hemos autenticado, vamos a llegar a la parte de la exploración inicial de datos, ¿vale? Entonces acá vamos a explorar la tabla de el dataset BigQuery Public Data New York NV Collisions, que contiene los datos de las colisiones vehiculares. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, chicos? Aquí fíjense que nosotros nos autenticamos y creamos un cliente con BigQuery, ¿sí? Un cliente accediendo al módulo de BigQuery, a la clase client y creando y a través del proyecto que nosotros creamos aquí desde la plataforma, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar Google Colab, ese Jupyter Notebook de Google Colab como un cliente? De la siguiente manera. Entonces, acá, en una variable que en este caso le vamos a llamar query count, en esta variable nosotros vamos a almacenar un string. Aquí en este caso este string lo colocamos con comillas triples. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En ese string, en esta variable query count, en ese string va a ir nuestra consulta en SQL con la cual nosotros queremos hacer ese retrieval, esa recuperación de la información. ¿Qué le estamos diciendo acá? Aquí estamos utilizando una función de agregación. No se preocupen que todo eso lo vamos a ver durante las clases. Eso es un geotaller introductorio para que ustedes vean cuál es el potencial de hacer uso de estos servicios y para que ustedes vean que no necesariamente tienen que hacer instalaciones tediosas en sus máquinas locales, ni siquiera de sistemas de información geográfica de escritorio, que no estoy diciendo que lo reemplacen totalmente, pero pueden funcionar perfectamente como un complemento y también
como una herramienta que puede, no en todos los casos, pero sí en muchísimos, incluso sustituir los análisis que ustedes podrían hacer con un SIG de escritorio. Y de hecho, este tipo de análisis, y vamos a ver por qué, este tipo de análisis es muy complicado hacerlo en un SIG de escritorio. Fíjense en esta consulta. Nosotros le decimos acá select count everything. Estamos utilizando la función de agregación count y le estamos diciendo cuenta todos los registros como total collisions. Aquí le estamos diciendo colócame el alias total collisions. Aquí estamos, cuando nosotros utilizamos una función de agregación, esperamos retornar un único valor. Entonces, con esta consulta, estamos esperando retornar un solo valor y le estamos diciendo, cuéntame todas las filas de esta tabla que hace parte de, de esta tabla que que tiene todos estos atributos, desde borough hasta zip code, ¿vale? ¿Y de dónde vas a contar todos los registros? De el dataset New York MV Collisions, NYPD MV Collisions, del esquema BigQuery Public Data. Y ustedes dirán, profe, ¿y esto de dónde sale? ¿Esto de dónde lo obtengo yo? Cuando nosotros nos vamos aquí al dataset, le podemos dar clic acá y le damos en consultar. Y fíjense que acá tenemos el nombre del esquema, que es este de acá, el esquema, y el nombre del dataset que tenemos acá. Y fíjense que acá, en este caso, esta también es otra forma de poder acceder, de poder hacer consultas desde BigQuery. Pero acá, en este caso, select list must be not empty. Ah, ok. Aquí le falta el everything. Aquí le estamos diciendo seleccioname, con everything le estamos diciendo seleccioname todos los atributos y limita esa búsqueda a los 1000 primeros registros. Entonces fíjense que acá ya tenemos el retorno de la consulta y esos son todos los atributos, pero acá le estamos diciendo únicamente devuélveme los primeros 1000 registros. Ahora, yo con esto quiero saber cuántos registros hay. Entonces, aquí en ese stream va la consulta, pero entonces yo cómo retorno esa consulta haciéndola desde Google Colab. Entonces fíjense que acá utilizamos nosotros client y con el cliente que definimos aquí en esta primera parte al que accedimos a través de este proyecto, con el client, que es un objeto que creamos en la primera parte, utilizamos el método query. Le estamos diciendo, con el cliente me vas a hacer una consulta con el método query. ¿Y qué consulta me vas a hacer? Me vas a utilizar la consulta que está almacenada en esta variable query count. Aquí, en el método query, la consulta con esta forma se hace a través de un string. Y le estamos diciendo acá, con el cliente, hazme un query o una consulta del string, de todo este string que tenemos acá, que está almacenado en la variable query count. ¿Y qué me vas a hacer con eso? Me lo vas a transformar a un data frame de pandas. Y cuando tú transformas a un data frame de pandas, puedes usar este método, que aquí en este caso estamos accediendo a la columna Total Collisions, y con el método log le estamos diciendo que nos cuente el número total de registros. Entonces, fíjense que acá tenemos 2.175.588 registros. Imagínense ustedes tener, y ni siquiera, porque hasta donde sé en Excel, tú no puedes abrir archivos con más de 1 millón de registros. Tendrías que recurrir a otro tipo de herramientas como un gestor de bases de datos relacionales, ¿sí? Pero digamos que a medida que aumenta el tamaño del dataset, aumenta la carga de cómputo y pues no todos los computadores, no todas las, digamos que para las personas que tenemos computadores medianamente potentes, puede que se nos quede incluso corto. Imagínense tener que manipular un archivo de 10 gigas, de 20 gigas, de 50 gigas. Entonces, este tipo de herramientas como los data warehouses en la nube son extremadamente útiles para este tipo de tareas. Vamos a hacer otra consulta. En este caso, vamos a hacer la consulta en la que vamos a seleccionar fecha, el nombre del distrito, el zip code, la latitud, la longitud, el número de personas heridas, el número de personas asesinadas y el
factor que contribuyó al accidente. Aquí en este caso es el factor número 1. ¿De dónde? De el dataset NYPD NV Collisions alojado en este esquema. ¿Y con qué condición? Where latitude is not null, donde ese campo de la latitud no sea nulo y donde el campo de la longitud no sea nulo. Y fíjense en esto importante, limit igual a 10. Entonces, aquí le estamos diciendo, únicamente me vas a devolver los primeros 10 registros. Aquí podríamos ponerle, bueno, vamos a hacer primero la prueba. Entonces, tenemos la query almacenada como un string, aquí almacenada en la variable string query sample, y en un data frame llamado sample data, le vamos a decir, cliente, hazme un query o hazme una consulta mediante este string que tenemos acá y que está alojado en la variable query sample, y después me lo vas a transformar a una estructura tabular de pandas, de Python, que es un data frame de pandas, y me lo vas a almacenar en esta variable sample data. Ejecutamos la celda de código y tenemos un data frame con 10 registros. Pero acá podríamos decirle, devuélvenme los primeros 1000, ejecutamos, y ya no va a tener 10 registros, ya va a tener 1000 filas. Entonces vean lo poderoso que es esto, ¿vale? Otro ejemplo, vamos a hacer una consulta básica de agrupación, colisiones por distrito. Entonces, fíjense que acá ya estamos combinando el retorno de una columna y el uso de una función de agregación. Aquí entonces estamos esperando un campo y dos campos. Entonces, estaríamos esperando el valor de borrow, y estaríamos esperando un valor de la función de agregación count everything. Entonces, estamos esperando contar, hacer un conteo de los valores de borough, que son de distritos. ¿De dónde? De New York NV Collisions, NYPD NV Collisions, de este esquema, pam, 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 pam. Condición donde el distrito no sea un valor nulo. Lo vamos a agrupar por distrito, ¿sí? Generalmente cuando ustedes vean la combinación del retrieval del nombre de una columna y con una función de agregación, van a ver la función de agrupación. ¿Por qué? Porque vamos a armar grupos diferentes. Vamos a hacer un conteo teniendo en cuenta un campo, entonces aquí es necesario utilizar el método group. Y order, porque como estamos utilizando una función de agregación, aquí en este caso eso es un valor numérico, la vamos a ordenar de manera descendente, de manera que tengamos la información de en qué distritos hay un mayor número de accidentes y en cuáles distritos hay un menor número de accidentes. Entonces, tenemos esta consulta como un string y exactamente el mismo proceso. El cliente hace una consulta de un query almacenado en un string que está almacenado aquí en query by borrow. Entonces se va acá, lee la consulta que está en ese string, la transforma a un data frame, la almacena aquí en esta variable como un data frame de pandas. Y tenemos, fíjense que acá tenemos tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco valores de borough o de distrito, y tenemos los valores del número de colisiones, 480.000 para Brooklyn, 403.286 para Queens, hasta llegar a Staten Island con 63.048 casos. Podríamos generar una visualización. ¿Y cómo lo haríamos? Entonces, fíjense que aquí utilizamos Matplotlib y utilizamos gráficos de barra verticales. Eso también lo vamos a ver, en las que creamos un contenedor figure, un subcontenedor access, definimos el tamaño de la figura con el enfoque orientado a objetos, y sobre el subcontenedor access utilizamos el método var para hacer ese gráfico de barras en el que en el eje X tenemos los valores de borrow data, borrow, que es la columna borrow del data frame borrow data, ¿sí? Estas son las categorías, variables categóricas, y acá, en este caso, este gráfico de barras nos está haciendo referencia a un número de observaciones, porque no en todos los gráficos de barras generalmente se hace referencia al número de observaciones. Se puede hacer un gráfico de barras para calcular medias, para calcular desviación estándar, varianza, pero en este caso lo estamos utilizando para contar una frecuencia.
para representar una frecuencia, ¿vale? Entonces, fíjense en la combinación que estamos haciendo en este momento ¿de qué? De utilizar un data warehouse en BigQuery, que en este caso el servicio de BigQuery nos permite acceder a un conjunto de datos bastante grande, de más de 2 millones de registros, ¿sí? Eh, y ni siquiera estamos en la necesidad de utilizar nuestras máquinas locales como cliente porque desde el mismo Google Colab, nosotros podemos crear un cliente y de esa manera poder acceder como cliente a esos servicios de almacenamiento desde BigQuery. En ningún momento hemos tenido que hacer ningún tipo de instalación local y eso es una gran ventaja, ¿vale? Otro ejemplo, chicos, análisis temporal, un análisis temporal de las colisiones por mes y año. Esta es otra función bastante, esta es otra utilidad bastante práctica. Entonces, fíjense que tenemos una variable, almacenamos como string nuestro query. Entonces, fíjense que tenemos una, dos y tres. Aquí esperaríamos un query conformado por tres columnas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo year, que es un campo, uno de los campos del dataset que está por acá. Year, está acá, por acá, year. Ok, no lo veo, borrow. Ok, bueno, no me aparece acá. Después lo busquemos bien. Ah, discúlpenme, no. Aquí nos dice, from timestamp. Timestamp es el nombre de la columna. Entonces, timestamp está por aquí. Timestamp es el nombre de la columna y es de un tipo de dato, datetime. Hace referencia a una fecha. Entonces aquí nos está diciendo extract, estamos utilizando la función extract y nos está diciendo, como timestamp es un campo que hace referencia a una fecha, le estamos diciendo extrae el year o el año de la columna timestamp y y colócale el alias year. Extrae el month del timestamp y colócale el alias month, o sea, estamos extrayendo a partir de una sola columna los valores de año y de mes y lo estamos dejando en columnas separadas. Y en la tercera columna del query le estamos diciendo count everything, everything has collision count. Y nuevamente, cuando ustedes vean una función de agregación combinada con el retorno de otras columnas, generalmente es porque estamos a puntos de utilizar el método group, porque vamos a hacer agrupaciones. ¿De dónde? De NYPD NV Collisions a partir de este esquema y a partir de esta base de datos, de este esquema y de este dataset en tres partes. La condición where timestamp is not null, o sea, en donde el campo de timestamp no tenga valores nulos y lo vamos a agrupar por año y por mes. Ya vamos a ver en qué consiste eso. Vamos a ejecutar acá. Entonces, vamos a crear un data frame. Con el cliente vamos a hacer el query de esta consulta que está acá. Lo transformamos a data frame y lo almacenamos en time data. Y acá tenemos que al final creamos una nueva columna llamada date label en la que con el valor de year le hacemos una conversión a un string, le hacemos una concatenación con este guión y con el valor del month y luego le hacemos esta depuración. Entonces acá, fíjense que tenemos este valor y este valor que fue lo que nos retornó con esta consulta de acá y esta nueva columna, date label, que fue la que agregamos cuando transformamos esta consulta que hicimos acá en un data frame de pandas. Entonces aquí ya tenemos el año, el mes, el número de colisiones por año y por mes. Fíjense que acá agrupamos por año y por mes, entonces tenemos varias configuraciones. 2012 y 7, 2012 y 8, o sea, agosto, 2012 y 9, o sea, septiembre, 2012 y 10, o sea, octubre,
Entonces tenemos este grupo, este grupo, este grupo, este grupo, ¿sí? Si hubiéramos agrupado únicamente por año, solamente tendríamos 2012, 2013, 2014, 2015, ¿sí? Entonces funciona como si fuera una llave primaria. Entonces, si hay una agrupación formada por dos atributos, entonces no puede haber dos registros en las que se repitan exactamente el mismo año y el mismo mes. ¿Y qué vamos a hacer con este data frame? Vamos a crear una visualización para visualizar tendencias temporales. En ese caso estamos utilizando Matplotlib, el enfoque implícito, y donde estamos utilizando el método plot para hacer un gráfico de línea en la que el valor del eje X es precisamente este valor en data label del data frame time data que tiene 155 filas. Fíjense, aquí va el valor del eje X y en el eje Y van los valores de collision count. Entonces, de esta manera nos queda, eh, digamos que sencillo visualizar cómo va evolucionando el número de colisiones a lo largo del tiempo y cómo es la tendencia de colisiones por mes. ¿Listo? Otro ejemplo, otro ejemplo. Entonces vamos a crear puntos geográficos con la función stgeoPoint y hacer una consulta espacial básica. Entonces fíjense que acá tenemos esta columna, una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas. De estas, esta y esta hacen parte del dataset original, pero si se fijan, esta segunda columna está conformada por una función que está siendo aplicada sobre dos columnas originales que son longitud y latitud. STGOCPoint, ¿qué es lo que nos hace? Con STGOCPoint nos crea una geometría de punto, conformada por los valores de las columnas que están por separado, que son longitud y latitud, y le coloca el alias de collision point. Entonces, aquí esperamos retornar cuatro campos diferentes, ¿de dónde? Del dataset NYPD MV Collisions, que está alojado en este esquema y que a su vez está alojado en esta tabla. Las condiciones donde la longitud no es nula y a su vez, o sea, se tiene que cumplir a su vez la condición de que la longitud tampoco es nula y a su vez la latitud está entre 40.5 y 41 y a su vez, la longitud está entre menos 74.3 y menos 73.7. Entonces, fíjense que únicamente nos va a devolver los registros en los que se cumplan estas cuatro condiciones. Si tenemos una longitud de -73.8, entonces eso, -73.6, entonces eso no va a cumplir porque únicamente van a estar concentradas los puntos en los que las latitudes estén en esta franja y los puntos en donde la longitud, donde la latitud esté en esta franja y la longitud esté en esta franja. Entonces, vamos a crear el data frame como lo habíamos hecho antes y nos devuelve, aquí en este caso le estamos diciendo limit igual a 1000, vamos a quitarle esto a ver cómo nos da. Y fíjense que nos devuelve 1.930.017 filas. Entonces, es un conjunto de datos bastante grande. Y fíjense que acá ya tenemos nuestro data frame, Spatial Data. Tenemos una, dos, tres y cuatro columnas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Ya tenemos un data frame de pandas. Digamos que nos gustaría representarlo visualmente. Queremos ver en dónde están distribuidos esos puntos en una visualización bonita. Queremos ver dónde están ubicados esos puntos, cuál es el contexto espacial. Eso quiere decir que determina si spatial data es un data frame o un geodata frame. Entonces, aquí con este método isInstance Spatial Data le vamos a preguntar si esto es un geodata frame o si esto es un data frame. Entonces, espérenme un segundo, vamos a dejarlo aquí.
Aquí estamos tratando de determinar, Spatial Data no es un Geodata Frame. No es un Geodata Frame porque esta columna de acá la está interpretando como si fuera un string. Entonces, nosotros tenemos que llevar este Pandas Data Frame a un Geodata Frame y para eso tenemos que hacer una depuración de datos previa. ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces, tenemos estos valores de menos 74, 40, menos 73, 40, con la notación de punto del objeto de tipo geography. Entonces, vamos a hacer una depuración, vamos a utilizar esta función de extract chords, que lo que va a hacer es que se la vamos a aplicar a la columna collision point, de manera en que creemos una columna, dos columnas nuevas por separadas, la longitud de la latitud. Entonces vamos a hacer una depuración para que con esas dos columnas nuevas de latitud y longitud podamos crear el GeoData Frame y podamos representarlo de manera visual. ¿Cómo funciona esta función? Entonces, primero, evalúa si, entonces, esta función se va a aplicar sobre cada uno de los registros del data frame, en este caso, 1.930.000 registros, sobre la columna collision point. Entonces, primero va a evaluar si tiene valores nulos. Si tiene valores nulos, va a retornar none y none en la columna latitud y en la columna longitud. Si tiene un valor, si no tiene un valor que no es nulo, entonces lo que va a hacer es que va a tomar ese valor en la columna y le va a reemplazar este point con el paréntesis por un string vacío. Y va a reemplazar este paréntesis de la derecha por un string vacío. O sea, va a eliminar esto y va a eliminar esto para que al final tengamos este string. Y luego, ¿qué va a hacer? Va a crear dos tuplas, longitud y latitud, va a ser un tuple unpacking, y lo que va a hacer es separar este valor teniendo en cuenta este espacio en blanco. Entonces, cuando ya tenga este valor, se va a aprovechar de este espaciocito en blanco para crear dos variables independientes, esta, esta y esta, ¿vale? Y lo que va a retornar es una tupla con un flotante, con un decimal del valor de latitud y con un flotante o un decimal con el valor de longitud. Entonces, ¿cómo aplicamos esta función de extract chords, chicos? Entonces, creamos la columna latitud, la columna longitud y le decimos del data frame spatial data en la columna collision point, vamos a aplicar con el método apply, aquí le estamos diciendo, aplícame esta función sobre cada uno, esta función extract chords, que es esta de acá, aplícame esta función sobre cada uno de los registros en esta columna collision point. ¿Y cuántos registros son? 1.930.016 elementos. Entonces, ejecutamos, esperemos un poquito y listo, chicos. Ahora vamos a ver cómo nos quedó Spatial Data, el data frame. Y fíjense que acá ya nos quedaron los valores de latitud y longitud separaditos, bonitos, ¿vale? Y ya para terminar, chicos, ¿cómo vamos a llevar cómo vamos a llevar bueno, aquí me disculparán, yo les había dicho que lo que hacemos con esa función era transformar un data frame a un data frame, aquí me equivoqué. Lo que hacemos con esa función es separar los valores de longitud y de latitud de manera en que tengamos dos columnas independientes. ¿Por qué? Porque si ya tenemos estas dos columnas de manera independiente, es fácil utilizar librerías como Folium, que lo que hacen es crear a partir de esos valores de latitud y longitud, crear digamos que, llevar esa información a formato JSON, porque en ese formato es ese formato que le permite crear la visualización para que se pueda desplegar esa visualización interactiva. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya cuando tenemos el data frame spatial data, vamos a utilizar Folium, en la que Folium es una librería que nos permite hacer visualizaciones interactivas
empezamos primero creando un elemento de tipo mapa. Aquí le decimos Folion Map con esta ubicación. Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces, tan. Entonces, creamos un mapa que va a empezar en esta ubicación con un zoom start y luego lo llamamos. Va a empezar con un mapita vacío. Entonces, fíjense que va a empezar más o menos por acá. Y a medida que nosotros vamos utilizando Folium, vamos a ir agregando cada uno de los elementos a este objeto M de tipo mapa. En este caso, como apenas tenemos un data frame que es Spatial Data, vamos a utilizar un bucle for en combinación con el método interrows. ¿Qué nos permite hacer? Si ustedes se fijan acá, este data frame tiene 1.930.016 registros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que podamos llevarla a la información de un data frame a Folium? Tenemos que pasarlo a un GeoJSON. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Tenemos que pasar la información de la latitud y la longitud de cada uno de esos 1.930.017 registros. Tenemos que llevarla a formato GeoJSON. ¿Y cómo hacemos esto para un data frame tan grande? Tenemos que hacer una iteración de cada una de las filas. Aquí le estamos diciendo, por cada índice y fila en el data frame Spatial Data, eso es lo que hacemos con el método interrows. Entonces, aquí se va a completar una instrucción para cada una de esas 1.930.017 filas. O sea, van a ser casi 2 millones de iteraciones. Y en cada una de esas iteraciones va a ejecutar esta instrucción. Va a evaluar si el valor de la latitud no es nulo. Si no es nulo, o sea, si se cumple esta condición, le va a asignar estas propiedades. Le va a decir, el color rojo si en la columna, de la columna número de personas asesinadas, ese valor es mayor a cero y si no, va a ser naranja, ¿sí? Y si el número de las personas heridas es mayor a cero, entonces va a ser azul. Entonces, y también se va a crear un circle marker, que es la representación con un puntico, en donde la localización va a estar dada por los valores de longitud y longitud en esa respectiva fila. Va a tener un radio de 5, se le va a asignar aquí el color según se cumpla la condición, se va a llenar el color de fondo, se le va a dar una opacidad de esto, y en un pop-up, aquí le decimos, cuando yo pase el cursor por acá, me vas a desplegar la información. En este caso, la información del timestamp, que es la fecha del accidente, y también me vas a pasar la información del número de personas heridas y el número de personas asesinadas. Y al final, con cada iteración, fíjense que aquí termina con add to m. O sea, cada una de esas casi 2 millones de iteraciones se va a agregar a ese elemento m. Y aquí ya vamos a ver. Esperemos un momentico. Esperemos un segundito. Y mientras carga, vamos a hablar un poco acerca de la interpretación de los resultados, chicos. Bueno, a partir del análisis realizado podemos observar varias cosas importantes. Primero, recorremos la distribución de los accidentes por distrito. Brooklyn y Queens tienen la mayor cantidad de colisiones, lo que puede estar relacionado con la densidad poblacional y la red vial. Habíamos hecho el ejercicio aquí más arribita, en donde, en donde teníamos el número de colisiones, ¿cierto? Por cada uno de los distritos. Aquí en este caso, vean que de los 2.175.588 accidentes que hubo, prácticamente se dieron en estos 5 distritos. Y aquí tenemos cuál es el número de accidentes que aconteció de mayor a menor, siendo Brooklyn el distrito con un mayor número de accidentes, ¿vale? Otra cosa que pudimos observar fueron los patrones temporales. Entonces observamos variaciones estacionales y una tendencia general en el número de colisiones a lo largo del tiempo. Entonces eh, eso era lo que veíamos acá, ¿cierto? Veíamos unas tendencias generales por acá y por acá. ¿Listo? Entonces, como conclusiones, ¿qué podríamos decir?
que el análisis espacial con SQL en BigQuery nos permite procesar grandes volúmenes de datos de colisiones de manera eficiente. Bueno, en este caso, porque utilizamos un dataset relacionado con esto. La visualización de los resultados ayuda a identificar patrones espaciales y temporales en los datos y que además este tipo de análisis puede apoyar a la toma de decisiones para mejorar la seguridad vial en áreas críticas. Entonces, eso era algo que les quería mostrar para que se diesen cuenta de, de el poder tan grande que tienen herramientas como BigQuery. Yo pienso que entre las ventajas más grandes que tiene BigQuery y ese tipo de herramientas, no solamente en Google Cloud Platform, es la escalabilidad, ¿vale? Que ya llega un momento en el que si nosotros estamos trabajando con nuestras máquinas locales, prácticamente que va a haber un punto en el que no vamos a poder hacer procesamientos de este tipo y ya nos toca, ya nos vemos, digamos que en la necesidad de hacer uso de herramientas de cómputo más sofisticadas que eh, nos permitan acceder, digamos que a poderes de cómputo mucho mayores para procesar este tipo de conjuntos de datos. ¿Listo? Vamos a revisar qué es un bucle o iteración y su estructura en el código. Sí, sí, claro que sí, Octavio. No solamente vamos a estar manipulando consultas en SQL, sino que vamos a estar utilizando, mejor dicho, tanto lenguaje en SQL, viendo las bases del lenguaje en SQL, así como también, digamos que bases en el uso de Python como lenguaje de programación aplicado a la analítica de datos. Más que todo, a la analítica de datos y a la visualización de datos. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, mientras va cargando, porque son bastantes iteraciones, entonces quiero ir recordándoles cuál es el temario. En el curso explicarás algo del manejo de la consola de GCP. Sí, sí, claro que sí. Esto lo vamos a estar viendo durante la clase 2. En la mayor parte de las clases vamos a estar trabajando con Google Colab como cliente, pero también vamos a utilizar la consola para hacer ejercicios. Igual vamos a tener que recurrir a la consola porque vamos a utilizar conjuntos de datos que vamos a cargar dentro de los buckets de GCP para poder acceder a esos datasets grandes a través de consultas en SQL. ¿Listo? Esto sería un avance de lo que vamos a aprender en el curso, exactamente. Fue desarrollado como un geotaller introductorio porque en el curso vamos a estar viendo cosas más avanzadas todavía. ¿Listo? Entonces, chicos, mientras nos carga, vamos a hablar un poco acerca del temario. Entonces, como nos había explicado el profe Luis Ángel, el curso va a ser enteramente virtual, ¿cierto? Lo vamos a estar viendo en 8 sesiones, lunes y miércoles, de 7 a 10 de la noche, ¿vale? ¿Y cuál va a ser, bueno, cuál va a ser el software y la tecnología que vamos a estar usando? Python como lenguaje de programación, SQL y Spatial SQL. De, Vamos a ver bases de SQL y vamos a ver bases también de cómo utilizar el SQL espacial, consultas de Spatial SQL. Vamos a utilizar Google Colab como cliente y vamos a utilizar BigQuery como servidor de bases de datos. ¿Listo? Entonces, el curso consta de 8 clases, por lo tanto es un temario de 8 módulos diferentes. En la clase 1, que va a ser enteramente teórica, vamos a estar hablando acerca de qué es el Spatial SQL, las diferencias entre el SQL tradicional y el Spatial SQL, casos de uso, aplicaciones prácticas. En el módulo 2 vamos a ver los primeros pasos con Spatial SQL en BigQuery. Entonces, vamos a ver cuál es la sintaxis básica de las consultas en SQL. Vamos a ver también conceptos básicos de consultas espaciales con funciones como st-intersects, st-contains, st-distance. Vamos a aprender cómo crear tablas espaciales.
Vamos a ver casos, ejemplos prácticos, como por ejemplo análisis de proximidad y cálculo de buffers. En el módulo 3 vamos a ver cómo hacer, digamos, de una manera más detallada, cómo hacer la integración entre Python y Spatial SQL en Google Colab. Entonces, vamos a aprender cómo hacer la conexión de Google Colab entre BigQuery, entre la conexión de Google Colab con BigQuery a través del cliente de BigQuery, cómo utilizar GeoPandas para manipular datos espaciales, cómo visualizar datos espaciales con Folium, Matplotlib y otras librerías de visualización de datos, y cómo automatizar flujos de trabajo con Python y SQL. En el módulo 4 vamos a ver cómo usar funciones espaciales avanzadas, como por ejemplo buffer, area, centroid, st-intersects, std-within, cómo hacer cálculo de distancias y áreas de influencia, cómo crear y hacer uso de índices espaciales, y también cómo hacer análisis de datasets con grandes volúmenes de datos. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la clase 3, en la que vamos a estar utilizando un dataset relacionado con el COVID-19, que tiene aproximadamente 6 millones de filas, un dataset del COVID-19 en Colombia. En el módulo 5 vamos a ver almacenamiento y carga de datos espaciales. Vamos a ver por qué, por ejemplo, por qué usar el formato de archivo GeoParquet para almacenamiento espacial. Vamos a ver cómo importar y exportar datos espaciales, formato GeoJSON, formato CSV. Vamos a ver las ventajas del formato GeoParquet y vamos a trabajar con datos de grandes ciudades y análisis, sí, con datos de grandes ciudades. En el módulo 6 vamos a ver ejemplos con análisis de datos de transporte y movilidad. Vamos a ver visualizaciones de patrones urbanos y áreas de crecimiento con mapas de calor. Vamos a hacer visualización de patrones espaciales con mapas interactivos y cómo hacer integración de APIs con BigQuery. Después, estaba pensando en podríamos hacer un ejercicio con otras APIs que se ofrezcan desde la plataforma de Google Cloud Platform al final de en las clases finales. Y en el módulo 8 vamos, en el módulo 7, perdón, vamos a ver cómo hacer visualización interactiva de datos espaciales, cómo crear mapas interactivos con Folium, cómo crear dashboards con Plotly, cómo hacer visualización avanzada con GeoParquet y cómo crear reportes automatizados usando Google Colab. Y finalmente en el módulo 8 vamos a hacer un ejercicio, a mí me gusta en la clase final hacer un ejercicio, digamos que holístico. Entonces vamos a seleccionar un dataset de un portal de datos abiertos y vamos a, digamos que hacer un ejercicio aplicado de todos los temas que vayamos a ver durante todas las clases para al final crear un dashboard, un panel interactivo para presentar los hallazgos. ¿Listo, chicos? Y bueno, se hace el proyecto final. El proyecto final, pues nosotros les vamos a ir explicando en qué consiste y cuáles son los requerimientos para que ustedes puedan hacer la presentación y hacer la entrega de su proyecto final. Ah, esto se demoró en cargar. Se demoró bastante en cargar. A ver, yo creo que seleccioné bastantes filas y por eso, bastantes registros y por eso fue. Denme un segundito, chicos. Porque podríamos hacer Spatial Data, top 1000 es igual a Spatial Data, head 1000. Vamos a tomar los primeros 1000. Entonces, vamos lo siguiente para que no me haga quedar tan mal. Y así es más o menos como se les tendría
que generar la visualización. Obviamente, pues lo hicimos con muchos menos datos, pero pues por cuestiones de tiempo, generamos la visualización con los primeros 1000 registros de esta consulta que habíamos hecho inicialmente, ¿vale? De la consulta que hicimos acá para devolver los valores de las, ¿cómo es que se llama? Con las fechas de la colisión o del impacto y con los valores del el número de personas heridas y el número de personas asesinadas. ¿Vale, chicos? No sé si tengan alguna pregunta, chicos, alguna observación. Los resultados y visualizaciones se pueden compartir en páginas web. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Cuando tú generas una visualización con Python y Folium, Folium es una librería de visualización. Folium es una librería de visualización de datos que fue construida a partir de una librería de JavaScript llamada Leaflet. No sé si alguno la haya manipulado anteriormente. Lo que tú puedes hacer es que cuando tú generes tu visualización con Folium, tú puedes descargar una plantilla en HTML de esa visualización y luego cuando quieras publicar tus resultados vas a tener que generar una aplicación web sencilla. Tú la editas y luego puedes escoger un servicio en el cual puedas alojar esa aplicación. Puede ser GitHub Pages, puede ser Kepler, puede ser cualquier tipo de plataforma, pero pues lo ideal es que si tú la quieres publicar, pues digamos, que tengas conocimientos básicos de desarrollo web para que puedas elegir cuál es el servicio a través del cual quieres publicar esa visualización. A lo que voy es que las visualizaciones en Folium, para mí, mi concepto, no están pensadas para ser, digamos que publicadas, aunque bueno, Folium, utilizando aquí desde un notebook, pero sí, de todas maneras, eso es lo que yo te diría. Tú puedes generar la plantilla en HTML y luego puedes tomar esa plantilla en HTML, editarla y luego buscar un servicio con el cual puedas publicar esa visualización. ¿Listo? ¿Bastaría con las credenciales del propietario del proyecto de BigQuery o se requiere dar otro como admin o job user? Las credenciales de propietario del proyecto de BigQuery. Sí, bastaría. Sí, Manuel, te basta solamente con las credenciales de ese usuario que crees. Tú creas el proyecto y únicamente necesitas el ID para que a través de la autenticación tú puedas acceder a ese proyecto y utilizar la API de BigQuery para hacer la conexión. Exactamente. Ahora nos pregunta, nos había mencionado al inicio sobre 2 cursos preparativos para el curso. Sí, sí, correcto. Para las personas que ya se han inscrito al curso Premium, el profe Luis Ángel les habilitó 2 cursos introductorios y él les envía las instrucciones a través del cual, si ustedes no han creado su cuenta de CAEC previamente, ustedes siguen esas instrucciones de manera en que cuando activen su cuenta y cuando activen el curso, les van a aparecer esos cursos introductorios. Entonces, el profe Luis Ángel lo hizo de manera que ustedes se pudiesen ir preparando de pronto para las personas que no están tan familiarizadas con la geomática y con los SIC, se puedan ir adelantando hasta antes de nosotros comenzar la primera clase del curso. ¿Listo? Pero sí, cuando tú te suscribes, te envían las instrucciones, tú sigues esas instrucciones. El profe Luis Ángel ya nos dejó el video pregrabado y siguiendo esas instrucciones tú vas a poder acceder a esos 2 cursos introductorios. Se pueden hacer visualizaciones como en QGIS tipo Atlas. Visualizaciones como en QGIS tipo Atlas.
No estoy tan familiarizado con con el plugin de Atlas, pero lo que sí te puedo decir es es que escogiendo, mejor dicho, con una buena librería de visualización de datos con Python, como lo son Plotly, como lo son Folium, visualizaciones interactivas, tú puedes crear las mejores visualizaciones que te imagines. Créeme que ya con el uso de un lenguaje de programación, ella es mucha cancha la que uno toma y con respecto a visualizaciones, especialmente con Plotly y con Folium, que para mí son dos de las librerías con las que se pueden crear gráficos hermosos, supremamente estéticos y con mucha libertad de customización. No sé si Atlas trabaje bajo cuerda con D3.js, que he escuchado que es de lo mejor que hay en visualización de datos con JavaScript, pero de todas maneras, pues hacer un plugin no estoy seguro si te deje customizar tanto las visualizaciones a como lo harías, por ejemplo, utilizando JavaScript directamente. Listo, chicos. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Adrián, muchísimas gracias por tu geotaller del día de hoy. Chicos, no se preocupen que la grabación del día de hoy se la está compartiendo por el grupo privado de WhatsApp. Recuerden que hoy día ha sido un geotaller introductorio, tal como le hemos mencionado el día de hoy. Habían otras dos consultas respecto a los cursos de nivelación. Ahorita, en breve, les voy a enseñar a cómo ingresar a los cursos de nivelación. No se preocupen por ello. Recuerden de que a todos los que están inscritos en el curso Premium van a recibir un certificado de participación por el geotaller del día de hoy. Este certificado se va a emitir el día viernes. Listo, lo van a tener a todos los inscritos en el curso Premium, ¿no? Recuerdan de que ya las clases iniciamos el 21 de mayo y terminamos el 16 de junio. 8 clases son de 7 a 10, 8 clases de 7 a 10 p.m. Listo, muchachos. Recuerden también que todas las clases quedan grabadas en la plataforma virtual de por vida. ¿Listo? Y los que deseen participar, los que todavía no están inscritos, les acabo de compartir también aquí. Les voy a compartir un enlace que va a nuestro WhatsApp si desean solicitar sus descuentos. ¿Listo? Por haber participado en el taller del día de hoy. Les comparto el link del temario también que explicó el profesor Adrián para que lo puedan visualizar. Y recuerden, muchachos, que los dos cursos de nivelación es el de introducción a los sistemas de información geográfica con QGIS y al de introducción al análisis espacial con Python. ¿Listo? ¿Cómo ingreso? Muy fácilmente, muchachos. Tú te vas a academia.geomática.online, ¿listo? Y te registras. Creas tu usuario y contraseña y automáticamente, cuando inicie sesión, voy a iniciar sesión a ver con a ver un minuto. Oh, ¿qué pasa aquí? Si le sale esta opción, vuelven a ingresar 2 veces, ¿ya? Muchas veces les sale por un tema de cookies, pero vuelven a ingresar 2 veces. A la segunda vez ingresa. Entonces, ustedes aquí tienen el menú desplegable, muchachos, y tienen la opción que dice mis cursos. Aquí van a encontrar, se han activado 6 cursos de forma gratuita para otros cursos también, no solamente para el curso de aquí, pero exclusivamente para el curso de Python y SQL aplicado al análisis de datos espaciales. Tú tienes que llevar este curso de aquí, el que dice Introducción al OXIC con QGIS, y este curso de aquí que dice Introducción al análisis espacial con Python. Listo. Ambos cursos, recuerden, este es el curso número 1 que tienen que seguir y este es el curso número 2. Son cursos de nivelación y son certificados, y el certificado es de forma gratuita para ustedes. Cuando terminan, cada uno de los cursos piden su proyecto final por el WhatsApp de CAE y se les envía, y una vez que ustedes envían,
se les emite un certificado por 48 horas. ¿Listo? Luego, si desean, una vez terminado esto, pueden llevar alguno de estos cursos gratuitos, sí, también, si es que lo desean, pero cursos introductorios, pero estos son los que necesitamos que ustedes lo realicen para que estén ya nivelados el próximo miércoles, iniciando ya con la clase, con el temario brindado que ha explicado el profesor Adrián. Listo, chicos. Ahora dice, si ingresas a los otros cursos no hay ningún problema, puedes ingresar, pero recuerda que los certificados, puedes ingresar a manera de aprendimiento, para que puedas adquirir conocimientos, pero los certificados sí van a ser para estos dos cursos. Y esto los demás, para adquirir conocimiento lo puedes llevar sin ningún problema, ¿no? ¿Listo? Entonces, chicos, dicho esto, nos estaríamos viendo el día miércoles y la grabación del geotaller del día de hoy se les va a compartir en el grupo privado de WhatsApp. Nos vemos, chicos. Un gusto. Muy buenas noches. Chao, chao.